Del menú. Borrar pantalla, se borra el menú anterior. Esta condición y el contador de inicio 4 tiene que ser mayor que 0. En esta parte, en el para, es para revisar todos los datos ingresados de la cédula. Se imprime esto, se digita la cédula inicial, se guarda en esta variable, se borra la impresión anterior y se revisa. Si el retiro es igual a alguna de las cédulas guardadas en el vector cédulas, se imprime todo esto. Y en esta parte se digita que tiene que ser un mínimo, que es 9000. El valor digitado se guarda en esta variable n retirar. Entonces se hace toda esta condición. N retirar tiene que ser menor al valor de apertura y tiene que ser mayor a 9000. Entonces se hace la retiración. Se guarda en esta nueva variable el valor de apertura nuevo. Se revisa y se retira el valor que se digitó y se muestra este mensaje. Si esta función no se cumple, se imprime esto diciendo que el valor retirar no es posible. Y luego, si la función principal, que es esta, si la célula digitada acá arriba no existe, se imprime esto diciendo que la célula digitada no existe. En la opción 4 del menú es eliminar cuenta. En esta parte se borrará del menú anterior. Esta condición es para el contador si es mayor que 0. Se ejecuta todo esto y este para es para revisar todas las cédulas que están ahí. Se imprime esto y se guarda la cédula en eliminar. Se revisa si la cédula existe en los vectores. Si existe, se ejecuta esto. Si no, se ejecuta este mensaje que la cuenta no existe. En esta parte se revisan todas las cédulas, se le suma y se cambia de vector, o sea de posición, sumándole 1 a cada uno de los vectores que están ahí. Luego del fin de para, que es esta parte, se le resta a cada uno de los contadores un valor que es menos 1 para normalizarlo totalmente. Luego se termina con esta parte, se ha eliminado la cuenta correctamente. En la opción 4 del menú es eliminar cuenta. En esta parte se borrará del menú anterior. Esta condición es para el contador si es mayor que 0. Se ejecuta todo esto y este para es para revisar todas las cédulas que están ahí. Se imprime esto y se guarda la cédula en eliminar. Se revisa si la cédula existe en los vectores. Si existe, se ejecuta esto. Si no, se ejecuta este mensaje que la cuenta no existe. En esta parte se revisan todas las cédulas, se le suma y se cambia de vector, o sea de posición, sumándole 1 a cada uno de los vectores que están ahí. Luego del fin de para, que es esta parte, se le resta a cada uno de los contadores un valor que es menos 1 para normalizarlo totalmente. Luego se termina con esta parte, se ha eliminado la cuenta correctamente. Iniciamos aquí en la opción 5 del menú. Lo primero que tenemos que hacer es borrar la pantalla. Hacemos un ciclo de sí y empezamos con el contador de inicio 4. Y si el contador de inicio 4 es mayor que 0, entonces imprimimos estos datos. Después hacemos que el usuario digite su cédula y lo leemos el nuevo dato. Después de eso hacemos que borremos la pantalla. Entonces hacemos un ciclo para sí, si es igual a 1 a este inicio del contador 4. Con paso 1 a hacer, hacemos que si en una nueva variable, nuevo dato, que sea igual a 0, lo leemos en la posición i. Entonces imprimimos esto nuevamente y hacemos que digite el nuevo nombre que vamos a agregar en la variable. Lo leemos el nuevo nombre y lo ponemos aquí en nombres y que es la posición que se está poniendo, y lo hacemos el nuevo nombre. Después hacemos lo mismo con el sexo, que digite el nuevo sexo si bajas y lo lea el nuevo sexo. De sexo lo pone en la posición i otra vez nuevamente y lo cambia el nuevo sexo. Lo mismo que hacemos con la nueva edad, digitamos la nueva edad, lo leemos en nueva edad, lo hacemos que lo lea en edades, lo hacemos en la posición i y que lo lean el frente nuevamente en nueva edad. Después si no acepta ninguna de las condiciones, imprimimos esto que está aquí, finalizamos el fin sí, el fin para y el fin sí. Bueno, empezamos en el punto 6 del algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es borrar la pantalla y empezamos con un ciclo. Si inicio 4 es mayor que 0, entonces imprimimos esto que tenemos acá presente
y hacemos que el usuario digite su cédula. Lo leemos en consulta para que se guarde una variable y tenemos que hacer que borre la pantalla. Hacemos un ciclo de repetición para si i es igual a 1 hasta inicio del contador 4, con paso 1 a 0 hacemos que consulta sea igual a cédula en posición i. Entonces imprimimos esto. Cuando esto se impreso, hacemos que el usuario vea su cédula en la cédula impresa en i, pueda consultar el cliente el nombre en la posición i, el texto en la posición i, la edad en la edad de posición i, el saldo en valor de apertura en posición i. Entonces, si no está la cédula presente, hacemos un si no y imprimimos esto y hacemos que el número de cédula no está digitado, no existe en la variable. La opción 8 del menú, que es el menú secundario, primero se inicia en repetir, para que todo esto se repita sucesivamente hasta que la opción de menú 1 sea 6, que en el menú secundario viene siendo volver al menú principal. Para poder ejecutar las opciones del menú secundario se hace un según, que según la opción que digite el usuario, si es 1, que es la opción de ahorro mayor, se imprimen estos datos y se hace una condición, que si inicio 5, que es el contador del vector de la cédula, del vector de los valores de apertura, es mayor que 0, entonces se crea una variable, en este caso llamada tm, que es igual a 1, y se dice que tm es igual al valor de aperturas 1 de la casilla 1. Entonces se crea para ir desde la posición 2, porque ya la posición 1 está utilizada en tm, hasta inicio 5, que es el contador. Con paso 1 se hace que si el valor de apertura de in, o sea, en este caso 2, es mayor que tm, que en este caso viene siendo en la posición 1, entonces se guarda ese valor en tm, entonces ese valor vendría siendo mayor, y así sucesivamente en todos los espacios del vector, hasta que se termina el ciclo y se muestra el valor mayor del ahorro, que es tm. Si no, es porque no hay ningún dato en el banco. En la opción 2, que viene siendo la opción menor ahorro, es lo mismo. Se crea la variable, todo, solo que en este caso viene siendo menor que tm. Entonces se hace lo mismo y se muestra el valor el menor ahorro, perdón. En la opción 3, que viene siendo promedio, es básicamente lo mismo también. Si el contador 5, que en este caso es inicio 5, es mayor que 0, entonces se crea una variable que viene siendo promedio, que al inicio se determina como 0, y la otra variable que en contar, que al inicio se asigna también a 0. Entonces se crea para poder determinar el promedio, que in desde 1 hasta el contador inicio 5 con paso 1 se hace que esta variable sea igual a contar que es 0 más el valor de apertura in, en este caso 1. Entonces este promedio, que este aquí vendría siendo 0 más el valor de apertura, 0 más esto vendría siendo el promedio, y así sucesivamente para que este promedio sea la suma de todos los valores del vector. Después, promedio 1, que viene siendo lo que se va a mostrar, sería igual al promedio, que es la suma de todo entre inicio 5, que es el contador del vector, para así sacar el promedio en las cuentas. Si no, si inicio 5 es menor que 0, entonces no es posible determinar el promedio no existen datos en el vector, básicamente. En la opción 4 del submenú, que es la opción de ordenar los datos del vector de menor a mayor, es lo mismo. Si inicio 5 es mayor que 0, entonces se crea una variable de apoyo, que es para copiar los datos del vector en un vector auxiliar, y lo mismo que el contador. Se asigna que el contador auxiliar sea igual a 0
Entonces se crea un para de int desde 1 hasta inicio 5 con paso 1. Este para tiene la función de que el contador auxiliar tenga la misma cantidad que el contador normal y que el valor de apertura sea auxiliar, que en este caso sería valor apertura ASA inicio 5 auxiliar, que venía siendo este contador, sea el mismo que el valor apertura in, que vendría siendo el original. Esto se hace con el motivo de que al momento de ordenar, el vector original no quede desordenado, por decirlo así, al momento de mostrarlo en los otros códigos. Ok, ya después de haber creado el clon del vector, se realiza otro para poder mover, ordenar de menor a mayor. Se crea el para ini y se dice que ini es igual a in más 1 hasta el contador auxiliar inicio 5a con paso 1. Entonces se dice que si el valor de apertura auxiliar inc es mayor que el valor de apertura auxiliar ini, que básicamente es una posición adelante que el int, entonces se crea la variable temporal, que en este caso sería variable. Esto se hace con el fin de ver quién es el mayor y ir ordenando de mayor a menor sucesivamente. Y se dice que entonces el valor de la apertura in vendría siendo el valor de la apertura auxiliar in, y así se le asigna la variable otra vez. Así se repite sucesivamente el ciclo hasta que se acabe el inicio auxiliar. Después se muestra lo que viene siendo el orden. Aquí vendría siendo el número de 1 hasta inicio 5a, y el valor de la apertura in, que vendría siendo el orden ya de menor a mayor. Ahora el 5, cuando digitas la opción 5 en el menú secundario, que es de mayor a menor, es básicamente lo mismo, es exactamente igual. Lo único que cambia es que ya aquí no va a ser mayor que, sino menor. Después de que se cumpla el ciclo hasta el número de veces que sea inicio 5 auxiliar, que es el contador, clon, se imprime otra vez lo que son los datos de mayor a menor y con su respectivo número aquí. Se le espera la tecla. Si no se cumple la opción que está aquí, o sea, si inicio 5 no es mayor que 0, entonces se dice que no es posible ordenar los datos, ya que no existen datos en la base de datos. Y finalmente este ciclo se acaba hasta que menú 1 sea 6, que vendría siendo la opción que se digita cuando te piden en el menú secundario la opción. Hasta que menú 1 sea 6, se devuelve al menú original para que puedas seguir eligiendo las opciones que desees.